Alicia presente, porque Alicia hizo un hilo que fue muy comentado, muy retuiteado, en Twitter obviamente. Vos también lo retuiteaste. Sí, claro, claro. A su vez Alicia te retuiteó a vos, pero Alicia detalló en 8 puntos qué es lo que pasó. Así puso el título. Entonces yo le invité a que nos pueda explicar esos puntos, quizás con mayor amplitud, y a que sobre todo las compañeras y los compañeros puedan preguntarle también a ella respecto de qué pasó. Así que Alicia, bienvenida, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. Ariel, gracias por invitarme a participar en estas reflexiones en momentos críticos. Nosotros estamos en un momento inédito, en un momento crítico, no solo en la Argentina, sino en la historia de la humanidad, ¿no? Esto es lo primero que me gustaría contextualizar. Nosotros estamos en una confluencia extraordinaria de crisis de enorme magnitud, crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis de valores, democracias en riesgo en nuestra región y en medio de una tragedia medioambiental. Yo no lo llamo crisis climática ni cambio climático, lo llamo por su nombre, es una tragedia medioambiental. Entonces, en este momento nosotros estamos llamados, y los gobiernos y los líderes del mundo están llamados a tener una planificación concreta para dar respuesta a esta situación, ¿no? Primero tomar conciencia de la situación, de la profundidad de la crisis, y luego dar respuestas en distintos ámbitos, por supuesto en materia política, en materia geopolítica, en materia económica. Yo suelo orientarme a estudiar, a debatir, a reflexionar sobre la cuestión geopolítica, y entiendo perfectamente que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que está preocupado por cómo come mañana o cómo paga 500 pesos un kilo de yerba, no esté pensando en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Pero lo que suceda en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que por cierto sucede muy poco, va a terminar influyendo inevitablemente en las cuestiones de su vida diaria. De todos modos, a mí me parece que en este momento, que es un momento donde para muchos ha sido una sorpresa enorme la derrota electoral. Vos, Ariel, con quien hemos conversado durante, no demasiado, no hemos profundizado tal vez juntos, pero hemos mantenido un contacto, sabrás que yo he sido muy pesimista durante este último año y medio, en tanto veía que el gobierno, por un lado, no estaba planificando, no estaba, digamos, una ausencia de convicción, una ausencia de gestión y una ausencia de comunicación. Lo quiero decir claramente. Lo primero que a mí me llamó la atención negativamente fue que en medio de la pandemia, cuando había que disponer de recursos escasos, se dispusiera, por ejemplo, ayudar con ATP y con otros recursos a grandes empresas del Grupo Clarín, a Roca, empresas que despedían trabajadores, etc. Eso me pareció inadecuado, ¿no? Porque frente a una pandemia, lo primero que hay que hacer es preguntar quién paga la cuenta, quién paga la cuenta, a quién se escucha y quién paga la cuenta. Creo que esas son las dos preguntas que no han sido satisfactoriamente respondidas por el gobierno nacional durante este año, y y así respondieron las urnas, ¿no? Así respondieron las urnas el domingo. O sea que lo primero que quiero decirte es que para mí no fue una sorpresa lo que pasó el domingo. Fue una penosa constatación, ¿no? En especial sobre lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Pero este es un país que tiene 24 provincias, ¿no parece? Cuando uno mira un gabinete donde debe haber 3 funcionarios de las provincias y todos los demás son porteños
o a lo sumo de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que empezar a tener una verdadera visión de participación federal y una visión de atender a un país federal. Me parece que en momentos complejos nosotros tenemos que decir simples verdades. Siempre me pareció una tarea de la política, una tarea de los políticos. Yo la aprendí tempranamente en el sindicato de aeronavegantes porque me tocaba hablar de aviación, que es un tema bastante complejo. Entonces me gusta dedicarme a darle inteligibilidad, a tratar de darle inteligibilidad a asuntos complejos. Y esto es diciendo simples verdades, ¿no? Obviamente nosotros estamos en desacuerdo con el actual orden socioeconómico. Bueno, el actual orden socioeconómico es el resultado de decisiones humanas en instituciones humanas, y las decisiones pueden modificarse, las instituciones pueden modificarse, y si no, reemplazarse o desmantelarse. Entonces me parece muy oportuno una campaña que creo que iniciaste vos con tu, con tus compinches cibernéticos, una que no sabía bien cómo llamarla. Todas las cosas que se me ocurrían eran buenas. Que practicamos, no, y yo te agrego, con pinches cibernéticos que practicamos la democracia virtual, dijiste una vez. Que no te gustó un hashtag que habíamos elegido democráticamente. Ah, no, claro, porque esas votaciones que haces, sobre qué, me metes a veces a votar, ¿no? No hay cosas que hay que resolver, ¿no? Y, me parece bien, pero bueno. Que fue el cambio de gabinete ya. Es decir, ante un fracaso tan rotundo como ha sido la pérdida de más de 500.000 de votos en muy poco tiempo, en los primeros 2 años de gestión, me parece que hay que formar otro gobierno, hay que cambiar. Yo creo que todos los ministros y ministras debieran de haber puesto su renuncia a disposición, ¿no? A disposición del presidente y de la vicepresidenta. ¿Por qué digo esto? No es solo porque tengo una simpatía especial por Cristina Fernández de Kirchner, con quien me une una amistad, respeto, admiración, sino porque, como sabemos muy bien, y seguramente ya lo han mencionado los compañeros y las compañeras, esto ha sido una coalición electoral exitosa. Todos nos despertábamos aquella mañana de mayo de hace 2 años, donde no sabíamos cómo era la fórmula para derrotar a Macri, derritar esas políticas de neocolonialismo, y apareció Cristina con esta fórmula que parecía mágica y todos salimos a festejar. Pero al poco andar nos dimos cuenta que en realidad no estaba funcionando más que como una coalición electoral, no estaba funcionando como una coalición de gobierno, porque en las decisiones que se tomaban no estaba muy presente el kirchnerismo, que es evidentemente quien le dio más votos a la coalición, más energía, y que además traía su historia en consideración, ¿no? Traía su historia para ser refrendada por el voto, porque yo la verdad, francamente, no me hubiera sentido en absoluto inclinada a votar a Massa, por ejemplo, que hasta 5 minutos antes no solo había acompañado a Macri con su voto y con su presencia, sino que había hecho campaña a favor del lawfare, ¿no? de la manipulación de la justicia para condenar a dirigentes políticos, en especial a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, me pareció, yo creí, creo que todos o todas creímos, o la mayoría creyó,
que el kirchnerismo, lo que representa el kirchnerismo, un peronismo de izquierda, digamos, iba a estar más presente en las decisiones de gobierno. Particularmente, ya saben, seguramente recuerdan los compañeros y las compañeras que yo renuncié a mi nombramiento como embajadora ante la Federación Rusa, un altísimo honor esa designación, una altísima responsabilidad. Pero la verdad es que yo no estaba de acuerdo con la política de relaciones exteriores y por lo tanto no podía salir al exterior a representar esa política, que era una política que no entendía, no solo no atendía, no entendía la situación geopolítica en la que nosotros nos encontramos. Es decir, nosotros, como sabemos, los Estados Unidos, que ha perdido su hegemonía y ya devastado Medio Oriente, después de las guerras iniciadas con mentiras en Irak, en Afganistán, en Libia, la destrucción de Libia, haber convertido el Mediterráneo en un cementerio, había vuelto sus ojos sobre el patio trasero, sobre nosotros, América Latina. Lo que pretende los Estados Unidos de América, y esto no hace falta tener teorías conspirativas, basta con leer cables que están a disposición, que han sido revelados por Wikileaks, por Julian Assange, por Snowden. Venezuela se encontraba entre 6 países que son objetivo estratégico permanente de los Estados Unidos. Venezuela se encontraba en la mira. Entonces, fue realmente muy preocupante, no solo para mí, sino para todos los que entendemos del asunto, o que nos hemos ocupado, que nos ocupamos, muy preocupante que la Argentina siguiera en el Grupo de Lima hasta el 24 de marzo del 2021. Y esta es una de las cuestiones en las que uno dice cómo es posible que nadie se haya dado cuenta dentro del gobierno. Está bien que las relaciones exteriores están en manos de Felipe Solá, que lo premió, creo, Alberto Fernández, por lo menos la historia es que lo premió porque es amigo y porque Felipe Solá pretendía ser presidente, y como en cambio le tocó a Alberto Fernández, se sintió obligado a nombrar a Felipe Solá. Pero qué lástima, porque no entiende absolutamente nada de cómo ha sido la formación trabajosa, la forja extraordinaria del bloque regional en la década pasada. No estaba ahí. Cuando hablan de Venezuela yo me doy cuenta que nunca fueron, que no entienden nada de lo que sucedió, ni de lo que está sucediendo, ni de lo que puede suceder. Y la Argentina no solo no ha designado embajador en Venezuela, la Argentina nosotros tenemos, nuestro representante en Venezuela es el mismo encargado de negocios de Macri, el señor Porretti, muy amigo de la oposición. ¿Cómo se justifica eso? Y la Argentina siguió hasta el 24 de marzo de este año integrando el Grupo de Lima, que es un grupo de golpistas de derecha, que constituyó Macri, Temer, Piñera, Lenín Moreno, con el deliberado, expreso y único propósito de cambiar de régimen en Venezuela. Entonces, el 6 de octubre del 2020, la Argentina votó junto, por ejemplo, al Reino Unido, junto al Grupo de Lima, junto a los países de contacto europeos, en contra de Venezuela, ratificando un criterio que es muy peligroso para las relaciones exteriores, muy peligroso para la paz del mundo, que es un nuevo criterio que tratan de, una doctrina que tratan de imponer en el sistema de Naciones Unidas, que es nueva, que es el derecho a proteger, el derecho a proteger. El derecho a proteger los derechos humanos. Entonces, porque todavía hay alguien que pregunta, bueno, pero ¿por qué los Estados Unidos se van a meter con las elecciones en Venezuela? ¿Por qué el Reino Unido o España se tienen que meter con las elecciones en Venezuela? Bueno, porque existe la responsabilidad de proteger los derechos humanos allí donde están siendo vulnerados, o puede haber un genocidio o delitos de lesa humanidad. Entonces este grupo de demócratas, Bolsonaro, Lenín Moreno, Janine Áñez, grupo que reconocía a Guaidó como presidente de Venezuela, etc., estaban muy preocupados
el gobierno de Colombia, donde hay miles de asesinatos de líderes sociales, todos muy preocupados por los derechos humanos en Venezuela, y con ese grupo votó Argentina, incluso llegando al extremo de que el gobierno de Venezuela fuera a la Corte Penal Internacional. El derecho a proteger, para alguien que le interese, lo charlamos más otro día, pero es lo que se usó en Libia. La matriz que usa Estados Unidos contra Venezuela es exactamente la matriz libia, el linchamiento del mandatario, formar un gobierno paralelo, crear un caos civil, finalmente justificar una intervención militar para quedarse con el petróleo, obviamente. Entonces, en el plano de las relaciones exteriores, nosotros seguimos muy débiles, ¿no? La Argentina no ha pedido el regreso de Venezuela al Mercosur, no ha nombrado embajador, no están en marcha ninguno de los acuerdos que nos propuso China. Entonces, cuando sabemos que los Estados Unidos a cada rato mandan un emisario con quien siempre Massa suele comerse unas achuras, un asadito en su propia casa, bastante llamativo, es como protocolo, diría, y insisten en que la Argentina se mantenga lejos de China y lejos de Rusia, que amenazan su hegemonía económica y por lo tanto política, geopolítica, ¿no? Y yo entiendo que ahí estará basada la razón, porque digamos, el manda más de la canciller de las relaciones exteriores es Gustavo Vélez. Entonces creo que allí, supongo que la buena relación que fomenta con los Estados Unidos está la razón por la cual nosotros no avanzamos en acuerdos con China o en acuerdos con Rusia. Juan, en lo poco que lo puede escuchar, en realidad me hubiera gustado escuchar toda su intervención, pero después la voy a revisar por YouTube, habló de acuerdos con Estados Unidos, con Rusia o con China. Solamente para decir que los acuerdos con Estados Unidos, con Rusia y con China son muy diferentes. Son muy diferentes, porque Rusia tiene unas relaciones exteriores absolutamente ejemplares, en el sentido de que ellos pueden hacer negociaciones, pero no se van a meter en la soberanía de ningún país, no van a aconsejar sobre cuestiones de política interna. China, de cualquier modo, hace inversiones muy importantes, como las de las represas en Argentina, una inversión de miles de millones de dólares sin imponer ni condiciones crediticias impagables, ni mucho menos tratar de imponer hegemonía ni retaliaciones sobre el país. O sea que no pondría nunca en la misma línea negociar con Estados Unidos o con Rusia o con China, ¿no? Creo que a nosotros definitivamente nos convendría entrar a los BRICS, ese era mi proyecto cuando aún pensaba ser embajadora, y espero que, tengo mucha confianza en el embajador que está en Rusia, el Chango Swain, y creo que, espero que Argentina entre a los BRICS algún día. Esto para hablar de las diferencias en materia de política exterior, por no hablar de las cuestiones más evidentes, ¿no? Bueno, también de política interior, una cosa que no ha sido hecha, nosotros no hemos rechazado, todavía no hemos denunciado el acuerdo Forador y Duncan, que es un acuerdo más nefasto que el Roca-Runciman, que firmó el gobierno de Macri con el gobierno británico para entregar los recursos naturales en Malvinas. Es en el capítulo Atlántico Sur, este acuerdo Forador y Duncan, que se firmó en el 2016, establece que se van a eliminar todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, en particular en lo referente a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación. O sea, texto claro, legalizar la pesca, la depredación de la pesca, que es un gran recurso que hay en nuestro Atlántico Sur, que nos vendría muy bien a sus legítimos dueños, a los argentinos y argentinas, y permitir la entrega de bloques petroleros en la cuenca Malvinas, como se hizo, a empresas británicas que operan ilegalmente en las islas. Ese acuerdo, ese tipo de cosas, salir del Grupo de Lima,
derogar el acuerdo Forador y Duncan, derogar el acuerdo denunciar el acuerdo de cielos abiertos que firmó el gobierno de Macri con los Estados Unidos. Tenemos un acuerdo de cielos abiertos en vigencia, compañeras y compañeros. No han sido denunciados, no han sido rechazados. ¿Por qué? Bueno, una pregunta que uno se hace todos los días desde el 10 de diciembre del 2019, como nos preguntamos todos los días por qué hay presos políticos, ¿no? Porque la verdad es que nosotros vivimos protestando contra el lawfare en el Brasil de Bolsonaro, el lawfare en Ecuador de Lenín Moreno, o Lasso, el lawfare cuando estaba Janine Áñez en Bolivia, pero el lawfare de nuestros propios dirigentes políticos en un gobierno nacional y popular es un invento argentino, ¿no? Es como el elefante argentino. Cuando yo digo que estamos en un momento crítico, en un momento único de la historia de la humanidad, yo pertenezco a una organización internacional, se llama la Internacional Progresista, y integra el consejo, entre otros, Noam Chomsky, que como sabemos es un lingüista norteamericano, un brillante y comprometidísimo intelectual, pensador. Tiene 93 años, y él, cuando inauguró la conferencia mundial el año pasado de la Internacional Progresista, lo primero que dijo fue que estamos cerca, más cerca que nunca, del apocalipsis. Yo les confieso que cuando lo escuché, septiembre 2020, me pareció un poquito fuerte, por supuesto, pero me pareció un poco exagerado. Ahora, cuando veo cómo se ha desarrollado la pandemia, en Occidente en especial, no hay día que no diga Chomsky tiene razón, Chomsky tenía razón. Porque cuando empezó la pandemia, ustedes se acordarán, nos acordamos todos, que hubo un gran debate, un debate florido, rico, entre filósofos, sociólogos, intelectuales, un debate que permeó poco la política, sobre cómo sería la pospandemia, cómo sería lo que se llamaba en ese entonces la nueva normalidad. Ahora sabemos que no habrá una normalidad, pero habrá nuevas anormalidades, ¿no? Pero, pero, pero no, el debate era muy interesante, ¿no? Sobre todo digamos, para poner dos extremos. Recordemos al filósofo esloveno Žižek, que se escribe Zizek, que es muy particular, probablemente lo hayan visto hablar y expresarse, y él decía que la pandemia le iba a dar un golpe a lo Kill Bill al capitalismo, porque también es un cinéfilo, entonces hablaba de aquellas espadas, ¿no? De Uma Thurman, creo que era en la película de Almodóvar. Y iba a haber, entonces iba a surgir un nuevo comunismo basado en la cooperación, en la ciencia, en la solidaridad. Y le respondían otros, sobre todo el surcoreano Chul Han, que decía no. La pandemia no crea... Tarantino, me dice alguien en el chat. ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿No dije Tarantino? No, dijiste Chulhan. Almodóvar, dije. Sí, muy bien, gracias. Tarantino. La película de Tarantino. Exacto. Una gran película. Chulhan le contesta, no sucederá. Después de la pandemia el capitalismo retornará con más pujanza, el aislamiento no crea solidaridad, el virus no va a hacer la revolución, la tienen que hacer los hombres y las mujeres de este mundo. Y yo les confieso que me quedé siempre tratando de seguir a Gramsci, entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, pensando, bueno, ¿cómo será? Y cada vez estoy más decepcionada, ¿no?
a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, con pocas excepciones. ¿Por qué? Porque la pandemia descorrió el velo, dejó el rey desnudo, como les gusta decir a alguien, como quedó el rey desnudo acá el domingo, ¿no? Dejó el rey desnudo a una cuestión que muchos sabíamos, pero algunos no quieren ver hasta hoy, que es que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana, no es compatible con la supervivencia. No. Entonces, si vemos que la potencia más grande del mundo, los Estados Unidos de América, no puede curar a sus enfermos, enterrar a sus muertos, el presidente, al comienzo de la pandemia, el presidente que tenían les aconsejaba tomar lavandina, hay una crisis de desempleo monstruosa y gente durmiendo en la calle, etcétera, nos damos cuenta que verdaderamente es incompatible con la supervivencia humana. Y por otro lado, descorrió el velo sobre la violencia, la crudeza, la profundidad de la desigualdad, ¿no? No es que la pandemia creó la desigualdad estaba allí, sobre todo aquí. América Latina, la región más desigual del planeta Tierra, nuestra vergüenza. Pero, y además con los economistas tan brillantes que tenemos, a mí eso me da mucha rabia. Porque si no tuviéramos recursos humanos, o no tuviéramos recursos naturales, o no tuviéramos agua, o no tuviéramos semilla, se entiende. Pero con todo lo que tenemos, que siga habiendo gente sin comer y durmiendo en la calle, nos avergüenza. Además de entristecernos muy profundamente. Durante la pandemia en nuestra región ha habido un nuevo 1.000 millonario cada 8 semanas, 1.000 millones de dólares, ¿no? Mientras cientos de miles caen en la pobreza, en la miseria. Entonces es el momento para hacer grandes gestos de justicia fiscal, grandes gestos de justicia social. Grandes gestos de justicia social. Grandes gestos de justicia social no es beneficencia, no es solidaridad, que es una palabra que le gusta decir al presidente. El presidente no puede seguir hablando de solidaridad, tiene que hablar de derechos, ¿no? Tiene que hablar del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La semana pasada, cuando todavía nadie se atrevía a hacer una crítica, la gente estaba emocionada porque el ministro de Trabajo defendía la indemnización. Pero bueno, es que, por favor, es que tenemos tan baja la vara que parecía una cosa extraordinaria que un ministro de Trabajo que hace no mucho tiempo dijo que el salario era el salario que se podía pagar, ¿no? El salario digno es el salario que se puede pagar, dijo. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Peor todavía, no el salario digno es el que se puede pagar. Sí, digno para Roca, digno para... Claro. ¿No? Claro, el salario digno no... Bueno, entonces, y la semana pasada parecía, wow, el ministro de Trabajo defendió la indemnización, pero bueno, pero hemos caído tenemos la vara tan baja que eso nos parece una cosa extraordinaria. Entonces, yo hablando de simples verdades, el otro día yo había puesto un tuit, Ariel, no sé qué cosa, puse nuestro gobierno nacional y popular, no sé qué cosa, y alguien me contestó, Alicia, deja de decir nacional y popular porque la carne cuesta 1.000 pesos el kilo y la yerba 500. Dije, tenés razón. Porque la otra gran cuestión, se dice mucho la gente vota con el bolsillo, la gente vota con el bolsillo, es un modo de denostar a los ciudadanos y las ciudadanas. Es como si fuera una causa menor, que la gente tenga que comer, vivir bien, tener un techo sobre la cabeza, poder ir a comer a un restaurante, ir al cine, caminar tranquilo, pagar el alquiler, darle satisfacciones a sus hijos y a sus padres y caminar por la calle. La gente vota con el bolsillo. La gente merece una vida digna. La gente merece un salario digno. Y efectivamente tenemos un ministro de Economía que es un
estoy por ser muy bruta, Juan, vos no debes haber sido tan bruto. No me escuchaste al principio. Dije algunas cosas fuertes. Quiero decir, es un cuadro del Fondo Monetario Internacional. Es un cuadro del Fondo Monetario Internacional. Yo suelo decir que es un piloto de simulador de vuelo, que le dieron un avión complicado en el medio de una tormenta y lleno de pasajeros complicados. Y él nunca salió del simulador de vuelo, entonces digo, estamos en problemas, pero el ministro de Economía normalmente, Alicia, perdón que te interrumpo cachito, el ministro de Economía normalmente debería ser algo menor en la definición de hacia dónde va un país. La cúspide del Ejecutivo debería definir, y el otro es un gerente que en realidad está administrando junto con 50 personas abajo de él que también saben y tienen una formación técnica y política. Si no, estamos al horno. Por eso el ministro no debería ser un caballo, digamos, tampoco. Un tipo que tenga mucha formación y calle y demás, o ¿cómo se llamaba el primero que tuvo Néstor y que lo heredó de Duhalde? Remes. No, a Remes no lo heredó, no llegó. El siguiente, Lorenzetti. No puede ser que no nos acordemos, fue candidato a algo políticamente. Labaña. Labaña es el que heredó de Duhalde. Era un tipo que sí tenía calle, pero también representaba al FMI y a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Así que claramente yo con vos coincido que tenemos muchos recursos naturales, pero desde el punto de vista de los economistas estamos bastante complicados. Tenemos poquitos que no estén cooptados, ¿no? No, bueno, pero está Feletti, está Marco del Pont, está Bosco, estás vos. No, a mí me gustan nuestros economistas, los que conozco. Me sorprendió un joven que venía de Estados Unidos, que venía, en fin, no tiene nada de malo estudiar en los Estados Unidos. Más o menos. Pero se le suelen pegar algunas cosas. También tenemos al presidente del Banco Nación. Muy ¿Cómo? crítico. También tenemos al presidente del Banco Nación, Lozano, muy crítico de la política económica del gobierno, siendo funcionario del gobierno. Sí, es cierto. Lozano no es el presidente igual, es director, no sé si será el vice. Me parece que es director. El presidente, si no recuerdo mal, es Heller, que viene de la CNB. Es uno de los directores, ¿no? ¿Cuántos directores tiene el Banco Central, Juan? Hecker, perdón. Banco Nación, no Central. Banco Nación. Hecker es para mí. Eduardo Hecker. Eduardo Hecker, que estaba antes en la CNB. Y el vicepresidente es un chico joven, que no me acuerdo quién es, pero sí, Lozano es director, ¿no? Sí. Volviendo al tema de la pandemia, quiero decir que lo que sí está clarísimo, y fue clarísimo para el mundo entero, es que este era el momento de tomar medidas de gran envergadura, ¿no? Este era un momento para radicalizarse, este era un momento para justificar un salario único universal, era un momento para reducir la jornada laboral, para repartir el empleo, era un momento para tener un régimen distributivo distinto, un shock distributivo, era un momento para tener un régimen fiscal donde paguen más los que más tienen, largamente esperado en la Argentina. Se podía haber tomado una idea de tiempos de guerra, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una medida en Europa para que las empresas que habían sido beneficiadas por la guerra pagaran más impuestos. Claramente hay sectores empresarios completos que han sido beneficiados por la pandemia, el sector de las telecomunicaciones, el sector del comercio virtual, el sector farmacéutico, etc. Y nada de eso se hizo, ¿no? Al contrario, el gobierno siguió como muy temeroso, tardamos un año en imponer un aporte único por única vez a las grandes fortunas. Se repartieron beneficios al mismo tiempo que se cobraron nada más que 3 IFES, se repartieron beneficios a las grandes empresas, es decir, no llegaron nunca esos grandes gestos que el momento y que la pandemia merecía. Y luego yo, no lo voy a dejar de decir acá tampoco, yo he sido muy crítica del manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia es muy malo, lo digo con toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque
existe una estrategia de eliminación, o que algunos llaman cero COVID, o que tiene, que no es como todo el mundo cuando los critica, no, bueno, pero no podemos vivir en cuarentena. Al contrario, los países que han usado la estrategia de eliminación, copiándose de China, que tiene 1.400 millones de habitantes y 5.000 muertos, ¿no? Nosotros tenemos 45 millones de habitantes y no sé si hoy seguirán siendo 113.000. A lo mejor nos distrajimos un rato, son 114.000 compatriotas muertos. Es un enorme, estamos entre los países de América Latina con más muertos por millón de habitantes. Los países que han usado una estrategia COVID-0 han tomado medidas tempranas, drásticas y oportunas. El gran ejemplo, la gran lideresa es Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que cuando tuvo 100 casos cerró todo. Le dijeron, pero ministra, tiene 100 casos. Y ella dijo, Italia alguna vez tuvo 100 casos. Y ahora tiene 23 muertos en total. Acaba de ser reelecta justamente en razón de su gran desempeño con la pandemia, mientras que nuestros funcionarios hacen encuestas y focus groups y han creído que si otorgaban más libertades y escuchaban a los covidiotas, iban a ser votados. Pues no. El argentino posiblemente sea una persona al que le sigue importando la vida, y eso es una buena noticia. La estrategia cero COVID, no los quiero aburrir, pero la estrategia cero COVID básicamente cierra fronteras. Es obvio, desde el primer caso hasta el último de las nuevas variantes, entraron con viajeros. Entonces, o se cierran fronteras, que es lo que han hecho los países que hacen políticas de tolerancia cero con el COVID, que comparto completamente, o por lo menos aíslan a los pasajeros que llegan en hoteles a su cargo. Se pasan de 4 a 14 días o 21, como es en China, dependiendo. ¿Vos podés ir a China? Sí, podés ir a China, pero tenés que pasar 21 días aislado hasta que el gobierno te haga todos los tests que necesita para probar que vos no traes contagios al país y a los ciudadanos. La Argentina en el 2020 tomó buenas medidas al principio y luego lamentablemente se dejó guiar por mi amigo Horacio. Feletti también, dice Guillermo de Marco, estoy completamente de acuerdo, Feletti, sí. El otro economista que inmediatamente lo echaron por una cuestión bastante menor, ¿cómo se llamaba? El que estaba en ANSES, sí. El Alzheimer me tiene mal. Vanoli, dice la Vanoli. Alejandro Vanoli. Alejandro Vanoli dice la misma que dijo Tarantino. Entonces, nos fuimos de tema. Estabas con lo de China y con cerrar las fronteras. Entonces, además, en la mala información que se ha dado, estaba diciendo que el gobierno tomó buenas medidas el año pasado, pero luego cedió ante lo que Daniel Feierstein, un sociólogo muy brillante, que escribió un libro que se llama Pandemia, y que ha estudiado mucho el comportamiento social, porque, digamos, la pandemia no es un asunto de 4 médicos, ¿no? Por más que Goyan me cortó el teléfono porque me dijo que yo no era médica. Cuando le dije, Goyan, me parece que hay muchos muertos, me dijo, no sos médica, y me cortó el teléfono. Me cortan y me bloquean, no es que me corten solamente. Ginés fue el primero que me cortó porque yo me atreví a opinar sobre la pandemia. Le dije, Ginés, veo que mis compañeros tripulantes de Aerolíneas Argentinas se están contagiando porque no hacen cuarentena. Y efectivamente se murieron, creo que 40 trabajadores aeronáuticos, 2 tripulantes, por lo menos de las que yo conozco, volvieron de vuelo, se contagiaron a sus madres que se murieron. Entonces yo trataba de transmitirle esto a Ginés y Ginés me dijo,
vos tenés que decidir si vas a seguir siendo dirigente gremial o funcionaria de este gobierno. Y me cortó. Y la verdad que fue duro para mí, porque nunca me imaginé que tenía que elegir o que ser funcionaria de este gobierno, cuando yo todavía estaba en carrera para ser, antes de renunciar a la embajada, implicara que yo tenía que dejar mi mirada gremial, que no la voy a dejar, nunca la voy a dejar, ¿no? Y después Goyan me cortó cuando yo le dije, Goyan, hay mucho muerto, y me dijo que no, que bueno, que había que comparar con no sé qué, y que yo no era médica. ¿Esto qué quiero decir? No es para criticar solamente a Goyan, que ya lo han criticado bastante el domingo con los votos, pero quiero decir que no hace falta médicos, no bastan médicos. Hay que tener sociólogos, hay que tener economistas, hay que tener historiadores que sepan que ninguna pandemia en la historia de la humanidad se resolvió solamente con vacunas. Porque con la vacuna no basta por razones muy sencillas. Primero, el virus muta más rápidamente que las decisiones políticas, se hace resistente a las vacunas existentes, y además, para que la vacuna sea realmente efectiva, tiene que estar vacunado el 100% de la población, no solo nacional, regional, mundial. Y esto no va a suceder. Entonces, a las vacunas, que son muy buenas, y la campaña en Argentina fue buena, a las vacunas, o es buena, hay que agregarle medidas complementarias, que tiene que ver con la gestión de fronteras, tiene que ver con el aislamiento de viajeros, tiene que ver con rastreos rigurosos y masivos, tiene que ver con impedir los contagios, impedir los contactos. Por ejemplo, lo que el compañero Lamens promoviendo el turismo en Semana Santa fue realmente desastroso, pero desastroso, estamos hablando de miles de vidas, ¿no? Estamos hablando de miles de vidas. Cuando nosotros acompañamos una carta de científicos notables, Quiroga, Feyerstein, Resnick, Aliaga, Kornblit, el 15 de marzo, pidiendo a las autoridades que cerraran fronteras para que no entrara la cepa delta, teníamos el diario del lunes, veíamos los contagios en Brasil, acá no había llegado. Bisotti dijo, tengo los recortes, que no podían frenarlas, que no se podía frenar, o sea que no valía la pena tomar medidas en las fronteras, lo cual realmente está contra la experiencia en materia de pandemia. Y luego también pedimos que, bueno, que con el tema de la presencialidad, etcétera, también volvieron a decir, en algún momento dijeron, ni las aulas ni las fábricas son escenarios de contagio, solamente las reuniones sociales son escenarios de contagio. Bueno, y luego, como sabemos, se han mostrado también en reuniones sociales, mostrando que verdaderamente no creían en las medidas. A mí no me importa la foto o no la foto, me importa un gobierno que crea en las medidas, un gobierno que tenga liderazgo para imponer medidas. Sin embargo, terminamos con la lógica de lo que Feyerstein llama una minoría intensa que impone sentido y que llega a la tapa de los diarios. En suma, nosotros tenemos una pobre comunicación propia y una gran atención puesta sobre los medios hegemónicos, ¿no? Así que, bueno, estas son algunas de las cuestiones que quería señalar como errores que creo que han abundado en este año y medio de gobierno y que han causado esta profunda decepción que llevó a un voto blanco muy alto, muy alto, el 33%. Creo que, yo no he revisado en profundidad los números, pero creo que es un voto que se parece al voto del 2000-2001, al voto de... Mayor, y además sumando los votos en blanco impugnados, estamos superando el 38%. Una barbaridad. Muchísimo, es muchísimo. Hay muchos indecisos, casi un 40% de indecisos. Es muy alto. Después, yo, digamos, creo que si no se toman medidas
medidas que sean contundentes y que tengan que ver con demandas insatisfechas, por ejemplo, el control de precios de alimentos y de medicamentos. Nunca entendí por qué no se usó toda la tecnología que desplegó el kirchnerismo con el control de precios, que fue eficaz. El gobierno insiste en negociar con las corporaciones y con los formadores de precios en vez de tratar directamente con los productores, con cooperativas. No puedo entender cuál es la razón. Creo que tiene que haber gestos muy importantes y creo que no tiene que ver con la campaña. Yo veo y escucho a algunos compañeros que dicen, bueno, haremos campaña. No se trata de campaña. No hay votos si no hay esperanza, compañeras y compañeros. No hay votos si no hay planificación, no hay votos si no hay un horizonte y no hay votos sin esperanza. Por eso los políticos a veces mienten tanto en campaña. Pero después de 2 años de gobierno, nosotros tendríamos que estar haciendo campañas sobre lo logrado. Y no vale seguir diciendo que la pandemia esto, que la pandemia lo otro, que la pandemia... Obviamente la pandemia puso un escenario de dificultad enorme, pero bueno, todos los países donde hubo COVID-0, los mandatarios están muy bien considerados. No estoy hablando solamente de Nueva Zelanda y de China, estoy hablando de Australia, de Japón, de Vietnam, de Mongolia, de Cuba. Y menciono todos estos países diferentes, grandes, chiquitos, liberales, comunistas, porque si la gente, bueno, sí, pero Australia es una isla, no, pero Nueva Zelanda hay pocos habitantes, no, pero China es comunista. Ha sido muy negativo, y en esto, Ariel, estás presente, que lo he lamentado públicamente todo el año, muy negativo el negacionismo de nuestros propios cuadros, el negacionismo. Y yo hago una comparación y una metáfora dolorosa, la tengo que conceptualizar mejor, pensar mejor, pero creo que me duele demasiado, entre el negacionismo de la muerte, ¿no? Con la tolerancia, o sea, tenemos 113.000 compatriotas muertos, es una tragedia humanitaria, ¿no? Bueno, hoy hay nada más que 200 muertos. Bueno, yo, la verdad es que todos los días será porque he tenido tanto miedo, tengo tanto miedo, no solo de perder la vida, sino de perder familiares, amigos, que por supuesto todos hemos perdido, ¿no? Me parece, no sé, hasta una falta de respeto hacia todo ese dolor, hacia los 13 o 14.000 huérfanos que hay que perdieron padre, madre o los dos por COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que nosotros hemos sido los cuadros, no yo, pero la mayoría de los cuadros políticos ha sido negacionista, celebrando y festejando cada vacuna. Yo no sé qué edad tenés, Ariel, pero vos, ¿quién de todos ustedes, cuántos? Hace 48 horas cumplí 65 años. Feliz cumpleaños. Entonces vos no estabas ya en la epidemia de polio. Justo No. nací ahí. Claro. Sí, nací durante la epidemia de polio. Porque yo tendría, no sé, 5 años, creo. Y nosotros, bueno, era plena epidemia de polio, me acuerdo, porque me acuerdo además de una vecina que la levantaron así, se cayó y tenía polio. Y todos andábamos con un cuadrito de alcanfor, y llegó la vacuna Salk. Sí. Y nadie decía gracias, no sé quién era en ese momento, Aramburu, qué sé yo, gracias por la vacuna. La vacuna es la vacuna, es una política de salud pública. Yo hubiera dado gracias por la vida, gracias por cuidarme la vida, gracias si cerrás fronteras, gracias si no obligás a los chicos a ir a las escuelas, gracias si no promovés el turismo y proponés, como está proponiendo Lamens, regalar pasajes de aerolíneas argentinas para que vengan pasajeros de países limítrofes que tienen variante Delta. Vacunar es una obligación, es salud pública, ¿no?
Así que me parece que ha habido mucho negacionismo. Yo hoy estoy viendo compañeras y compañeros que se la pasaron justificando los errores o una cosa aún peor, ¿no? Los teóricos de la no se puede hacer esto por la correlación de fuerzas, no se puede hacer lo otro por la correlación de fuerzas. Personas que hay que recordarle que si pensáramos siempre en la correlación de fuerzas, bueno, no hubiera habido Revolución de Mayo, ni Revolución Francesa, ni Batalla de Ayacucho, ni 17 de octubre, ni rechazo del ALCA. La correlación de fuerzas está para cambiarse. Y si nosotros no hemos venido a cambiar la correlación de fuerzas, nosotros vamos a ser un partido más del establishment que presente, como dice Yanis Varoufakis, que es otro amigo que integra el Consejo de la Internacional Progresista. Yanis Varoufakis dice, y termino con esto, pero es un concepto muy interesante, además de decir que el capitalismo está mutando hacia una forma de tecnofeudalismo, él dice que en este momento ya no hay, como antes, partidos del establishment que estén compitiendo con partidos progresistas de izquierda, sino que hay dos variantes iguales del establishment, una más liberal y otra más nacionalista, pero que ninguna de las dos clases de autoritarismo gemelos ofrece alternativas para mejorar la calidad de vida ni para salvar el planeta. Y por eso surgen esas variantes locas de derecha como Bolsonaro, Le Pen, Modi, Trump o Milei, digamos, ¿no? Así que bueno, yo creo que ha llegado el momento de tomarnos en serio y de obligar a construir consensos en torno a los temas que la sociedad demanda con todo derecho y con toda legitimidad. Muchísimas gracias.